El día que mi mundo se derrumbó no fue tormentoso ni estuvo envuelto en una trágica penumbra cinematográfica. De hecho, fue asquerosamente soleado. El tipo de luz dorada perfecta que hace que todo parezca filtrado por una lente digna de Instagram. Lo recuerdo porque pensaba exactamente eso, viendo cómo la luz reflejaba el polvo de diamante en mi birrete de graduación. Yo y Lara Vance acababa de graduarme con summa cum laude en la escuela de negocios, y el hombre que amaba me esperaba fuera del auditorio. Su nombre solía sonar como una promesa en mi boca. Durante 4 años lo había sido todo para mí. Mi compañero de estudios, mi mayor apoyo, el hombre que me sujetaba el pelo cuando bebía demasiado vino barato y susurraba sueños de nuestro futuro en la silenciosa oscuridad de nuestro apartamento compartido. Nuestro futuro. Una firma de capital riesgo, Vance & Croft. Decidimos el nombre durante una lluvia de ideas nocturna, impulsada por la pizza y la ambición. Él se encargaría de la parte carismática y de atención al cliente. Yo iba a ser la máquina de juego, la estratega, la que tenía los instintos asesinos que él siempre admiraba. Lo encontré junto al viejo roble, aquel en el que grabamos nuestras iniciales durante el primer año. Verlo, tan desgarradoramente guapo con su propia toga de graduación, me llenó de una nueva emoción. Nuestro futuro empezó hoy. Y Lara, dijo y su voz sonó mal. Era monótona, un engranaje desprovisto donde debería haber habido una sinfonía. Mi sonrisa, amplia y desenfadada, se desvaneció. ¿Liam? ¿Qué pasa? ¿No recibiste la oferta de Sterling y Grant? Extendí la mano, pero él la metió en el bolsillo. Ya lo entendí, dijo sin mirarme a los ojos. Iban como flechas por todas partes. Hacia las familias jubilosas, las gorras arrojadas, la silueta lejana del edificio de la escuela de negocios. A cualquier parte menos hacia mí. Un nudo frío empezó a apretarme el estómago. ¿Y entonces qué? Me estás asustando. Finalmente me miró y su mirada era como fragmentos de hielo. Se acabó, y Lara. Se acabó. Las palabras no cuadraban. Eran sílabas sin sentido, un fallo en la matriz de mi día perfecto. De hecho, solté una breve carcajada de incredulidad. ¿De qué estás hablando? ¿Es algún chiste malo? Porque si lo es, el remate necesita mejorarse. No es broma. Tenía la mandíbula apretada, una expresión dura que nunca antes había visto. Me caso con Chloe. El tiempo se detuvo. Los vítores estridentes de mis compañeros se desvanecieron en un sordo rugido submarino. Chloe, mi prima, la que se había pasado todas las reuniones familiares aferrada al brazo de Liam, riéndose demasiado fuerte de sus chistes, con los ojos brillando con una codicia que ingenuamente confundí con afecto familiar. Chloe. Mi voz era un susurro desprovisto de su habitual descaro y fogosidad. ¿Te vas a casar con mi prima? Lo entiende, dijo, y la justificación en su tono fue como un golpe físico. Ella entiende la escala social, el networking, la presentación. Él viene de ese mundo. Con ella a mi lado y las conexiones de su familia. No terminó. No tenía por qué. El subtexto era un letrero de neón parpadeando sobre su cabeza. No eres suficiente. Eres el ajetreo de la clase media, tu lengua afilada, tu ambición implacable. No es la clase correcta. Lo es. El frío nudo en mi estómago explotó en una supernova de dolor abrasador. Sentí el calor subirme a la cara, una mezcla tóxica de humillación y una rabia tan profunda que me dejó sin aliento. Me temblaban las manos y las apreté en puños, con las uñas recién cuidadas clavándose en las palmas. Así que dije con la voz milagrosamente firme, destilando un veneno que desconocía. Toda esa charla sobre Vance y Croft. Todos nuestros planes. Eran solo reservas hasta que apareciera un modelo mejor con el pedigrí adecuado. Tuvo la decencia de estremecerse. No es tan sencillo, Lara. Ay, creo que es exquisitamente sencillo, Liam. Repliqué enderezando la columna. Las lágrimas estaban ahí ardiendo tras mis ojos, pero me condenarían si las dejaba caer delante de él. Ni ahora ni nunca. Eres un cobarde arribista que cambia cerebro y agallas por un fondo fiduciario y una sonrisa insulsa. Felicidades. Has elegido un bonito accesorio en lugar de una pareja.
Su rostro se endureció. ¿Ves? Eso de ahí. Siempre eres tan agudo. Tan crítico. Chloe es más suave. Estoy seguro de que es una tonta, eso explicaría muchas cosas, repliqué, recuperando el descaro como mecanismo de defensa, como una armadura que se ajustaba a su lugar. ¿Sabe que todavía necesitas que revise la ortografía en correos importantes? ¿O es parte de la presentación que va a encargarse de ti? Me fulminó con la mirada y su compostura, cuidadosamente construida, se quebró. Por eso. No puedes ser simplemente dulce. Siempre tienes que ir a por todas. Y tú, dije acercándome un paso más, y mi voz se convirtió en un susurro letal. Siempre apunta a la parte de atrás. Bueno, conseguiste lo que querías, Liam. Chloe y tú se merecen el uno al otro. Ambos son increíblemente superficiales. Espero que su vida sin alma, centrada en la red, sea todo lo que soñaron. Me giré para dejar mi vestido dando vueltas. Lo definitivo fue un dolor físico. Elara, gritó con un rastro de su antiguo yo, quizá con un atisbo de culpa en la voz. ¿Qué harás? Me detuve, pero no me volví. Miré al frente al sendero que se alejaba del roble, de él, del fantasma del futuro que con tanto cuidado había construido. Haré lo que debí haber hecho desde el principio. Dije las palabras de un juramento, una profecía, una maldición. Voy a construir mi propia fortuna. Y un día, Liam, levantarás la vista de tu mediocre vida y me verás en un pedestal tan alto que te sangrará la nariz solo con ver mi sombra. Entonces me alejé. No corrí. Caminé con la cabeza en alto con lágrimas corriendo por mi rostro, pero eran lágrimas de furia, de fuego purificador. La vieja Elara, la que creía en sueños compartidos e iniciales talladas, quedó desangrándose bajo ese roble. La nueva Elara tenía trabajo que hacer. Los siguientes 5 años fueron un torbellino de trabajo incansable, brutal y glorioso. Tomé la pequeña herencia que me había dejado mi abuela, la que había estado ahorrando para Vance y Croft, y lo aposté todo por mí misma. Me mudé a una ciudad que nunca dormía porque había olvidado cómo. Fundé Eterinevascens, una empresa tecnológica centrada en soluciones de IA sostenibles. Era un nicho arriesgado, pero vi el futuro en él. Vivía a base de café, barritas de proteínas y puro rencor. Había días en que dormía debajo del escritorio, días en que presentaba mis ideas a 100 inversores escépticos, días en que estaba tan inmerso en el código que olvidé la sensación de la luz del sol. Utilicé hasta la última gota de la perspicacia empresarial que Liam tanto había admirado y desechado. Yo era el estratega, el director ejecutivo, el conserje. Lo era todo. Y funcionó. Eterinevascens no solo despegó. Se disparó. Mi lengua afilada, de la que Liam se había burlado, se convirtió en mi mayor activo en las salas de juntas. No toleraba a los tontos, y los inversores respetaban la cruda verdad que decía. Mi carácter crítico se transformó en un discernimiento excepcional. Construí una fortuna no a través del matrimonio ni de mis contactos, sino con puro ingenio y coraje. Me enteré de algunos detalles sobre Liam y Chloe por los chismes familiares, que mantuve estrictamente bajo control informativo. Habían tenido una boda lujosa. A él le iba bien en Sterling y Grant. Habían comprado una mansión en las afueras. Estaban bien. Eran perfectamente, terriblemente mediocres. La noticia fue como una inyección de adrenalina directa al corazón. Bien. Que se sientan cómodos. Que creyeran que habían ganado. Fue en una gala benéfica para la élite tecnológica, un evento que solía delegar en mi equipo de relaciones públicas, donde mi camino se cruzó tangencialmente con el suyo. Alistair Thorne. El nombre en sí mismo era toda una declaración. Implacable, agudo, poderoso. Era el solitario y notoriamente brillante fundador de Omnipotent, un conglomerado tecnológico tan grande e influyente que hacía que mi empresa multimillonaria pareciera un puesto de limonada. Era un fantasma, un mito, un hombre que poseía islas y del que se hablaba en susurros, pero rara vez se le veía. Lo vi al otro lado de la habitación, una figura alta e imponente con un traje negro impecablemente confeccionado que costaba más que mi primer coche. No era guapo al estilo clásico de un niño bonito como Liam. Era cautivador,
pómulos pronunciados, mandíbula firme con una leve sombra de barba incipiente y ojos que, incluso de lejos, parecían ver a través de las fachadas de todos los presentes. Sostenía un vaso de whisky, completamente solo, un rey silencioso en medio de la cacofonía de aduladores y arribistas. Nuestras miradas se cruzaron por una fracción de segundo. No fue un momento romántico ni desventurado. Fue un choque de titanes, un reconocimiento silencioso de una frecuencia similar. Hizo un gesto apenas perceptible con la cabeza, inclinando ligeramente su copa en mi dirección. Yo, que nunca me quedaba atrás, le ofrecí una leve sonrisa, alzando ligeramente mi copa de champán. Luego me di la vuelta con el corazón latiendo con fuerza, no de fascinación, sino de una chispa emocionante y competitiva. Una semana después, una propuesta de Omnipotent llegó a mi escritorio. Querían adquirir Ether para integrar mi tecnología en su ecosistema. La oferta era exageradamente generosa. Mi junta directiva estaba deseando participar. Estaba intrigado. La reunión se celebró en la sede del Omnipotente, un rascacielos elegante y aterradoramente moderno que traspasaba las nubes. Entré en la sala de conferencias con mi propio traje, mi armadura, mi confianza, mi arma. Y él estaba allí. Alistair Thorne presidía la mesa. La negociación fue una lección magistral. Era agudo, incisivo y exigente. Pero yo también. Para cada punto que planteaba, yo tenía un contrapunto. Para cada exigencia, tenía una condición. Nos paramos y nos embestimos durante 2 horas, mientras el resto de los ejecutivos se desvanecía en la estática de fondo. Fue la batalla más estimulante intelectualmente de mi vida. Finalmente se recostó juntando los dedos. Una sonrisa lenta y sincera se extendió por su rostro, transformándolo de severo a devastadoramente atractivo. Señor Avance, dijo con una voz de barítono grave y resonante que pareció vibrar en mis huesos. Es usted tan formidable como su reputación sugiere. La oferta sigue en pie, pero tengo una contrapropuesta. Arqueé una ceja. Escucho. No me vendas Ether, dijo con la mirada intensa. Fúndete conmigo. Asóciate conmigo. Construyamos algo que el mundo jamás haya visto. Juntos. Lo miré completamente desconcertado. Esto no estaba en el manual. Fue una maniobra de poder de otra magnitud. No solo me ofrecía comprar mi empresa. Me ofrecía un asiento en su mesa. De igual a igual. Mi lado más descarado, el que Liam había intentado romper, afloró. ¿Una sociedad? ¿Con el gran Alistair Thorne? Sabes que tengo fama de ser difícil. Su sonrisa se ensanchó, un destello blanco en su rostro apuesto y definido. Ellara, dijo usando mi nombre de pila con una intimidad que parecía ganada, no presuntuosa. No me sirve nadie que mire y en ese momento, al mirar a los ojos a un hombre que no se sentía amenazado por mi fuego, sino cautivado por él, sentí que el último pedazo destrozado de mi corazón volvía a su lugar, forjado de nuevo en un horno más caliente y fuerte. La venganza con la que había soñado ya no se trataba de dinero ni estatus. Se trataba de esto. Encontrar a un hombre tan poderoso, tan completamente inalcanzable para alguien como Liam, que mi sola existencia con él sería el castigo máximo para quienes me habían hecho daño. Sonreí con una sonrisa auténtica, plena y depredadora. Está bien, Alistair. Hablemos. Alistair Thorne no solo tenía una sala de conferencias. Tenía una sala de guerra. Las paredes eran de cristal inteligente, que mostraba un flujo silencioso y en tiempo real de los mercados globales de datos. El aire vibraba con tecnología silenciosa y costosa. Y él se sentaba a la cabeza no como un rey, sino como un general. Y me acababa de ofrecer un generalato. Mi corazón latía frenéticamente contra mis costillas, pero por fuera era un glaciar. Frío, impenetrable y capaz de transformar paisajes con mi fuerza lenta e implacable. Me recosté en mi silla, imitando su postura, y dejé que su propuesta flotara en el aire un instante más de lo que me resultaba cómodo. Lo dejé sudar. Aunque sabía con cada fibra de mi ser que Alistair Thorne no sudaba. Una alianza, repetí con una voz engañosamente suave. Recorrí el borde de mi vaso de agua con la yema del dedo. Es un giro fascinante después de una adquisición.
Hiciste que mi empresa fuera valorada, investigada y estabas dispuesto a firmar un cheque que haría llorar a una pequeña nación. Ahora quieres compartir el arenero. Sostuve su mirada, con un destello de desafío en mis ojos. ¿Por qué? Los demás ejecutivos en la sala, un hombre con un traje tan elegante que probablemente cortaría vidrio y una mujer con una expresión tan neutral que rozaba la hostilidad, se removieron incómodos. Era evidente que no estaban acostumbrados a que nadie cuestionara su deidad. Alistair, sin embargo, parecía divertido. Fue un cambio sutil alrededor de sus ojos, una ligera relajación en la línea de su boca. El arenero es para niños, Alera. Propongo que construyamos un mundo nuevo. Su trabajo en IA sostenible no solo es rentable. Es un cambio de paradigma. Omnipotent tiene el alcance, la infraestructura y el capital necesarios. Ether tiene el alma, la innovación, la conciencia. Adquirirte me daría un activo. Asociarnos contigo nos convierte en una entidad imparable. Habló con una convicción sin fanfarronería. Era un hecho simple y contundente. Y tenía razón. Lo supe en cuanto leí la propuesta. Vender me haría inmensamente rico, pero sería el fin de mi visión. Fusionarme. Eso fue un multiplicador. Una entidad imparable, reflexioné, tamborileando con un dedo sobre la pulida mesa. Supongo que depende de la jerarquía. No me llevo bien con los demás, Alistair. Me he acostumbrado a tener la última palabra. Yo también, dijo con tono seco. Por eso esto sería una colaboración en el sentido más auténtico. Una nueva junta directiva. Por favor. Conservan el control creativo y operativo total de Ether, que se convierte en una división insignia de Omnipotent. Tomamos las decisiones estratégicas juntos. Tú tienes derecho a veto. Yo también. Una estructura de codirector ejecutivo era notoriamente difícil. Un matrimonio corporativo que solía terminar en un divorcio público y complicado. Requería un nivel de confianza y respeto mutuo más excepcional que un diamante en bruto. Un veto, dije con una lenta sonrisa extendiéndose por mis labios. Muy propio del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Y qué pasa si llegamos a un punto muerto? Lo resolvemos con un duelo. Pistolas al amanecer. La mujer de rostro neutral parecía como si acabara de tragarse un bicho. El hombre de traje elegante se aclaró la garganta. Alistair, sin embargo, soltó una carcajada baja y sincera. El sonido era intenso e inesperado, como encontrar una cascada en el desierto. Estaba pensando más en una partida privada de ajedrez de alto riesgo, replicó con los ojos brillantes. Pero estoy abierto a negociar. La tensión en la habitación se evaporó, reemplazada por una energía eléctrica crepitante. Esto ya no era una negociación. Era un cortejo. Una danza entre dos depredadores que reconocieron un alma gemela y decidieron, contra todo pronóstico, cazar juntos. Necesitaré ver la propuesta de fusión completa. Cada cláusula, cada nota a pie de página, cada posible píldora venenosa, dije mientras mi máscara de negocios volvía a su lugar. Mis abogados son conocidos por su minuciosidad. Al igual que los míos, respondió Alistair, y su diversión se transformó en concentración. Ya han preparado los documentos iniciales. Podemos entregárselos al final del día. Se levantó y el resto de la sala se puso de pie como si alguien los hubiera tirado. Me levanté más despacio, encontrando su mirada a través de la vasta mesa. Era incluso más alto de lo que me había imaginado, su presencia imponente. Rodeó la mesa y extendió la mano. No fue un gesto casual ni desdeñoso, sino una ofrenda formal. Piénsalo, Yara. Puse mi mano en la suya. Su agarre era firme y cálido, y envió una descarga de algo que sospechosamente parecía un rayo por mi brazo. Era la mano de un hombre que construía cosas, que las destruía, que dominaba mundos. No se parecía en nada al agarre suave y preciso de Liam. No necesito pensar, Alistair, dije con voz firme a pesar de la tormenta interior. Ya sé mi respuesta. Pero mis abogados aún se ganan su anticipo. Envíame los papeles. Su agarre se apretó casi imperceptiblemente. Excelente. Al salir de la torre omnipotente, la ciudad parecía más brillante, más nítida, más llena de potencial.
El fantasma de Liam, que había sido un espectro constante y susurrante en mi vida durante 5 años, de repente se sintió pequeño, débil, irrelevante. Ya no estaba amasando una fortuna solo para fastidiarlo. Estaba construyendo un imperio con un hombre que veía mi fuerza no como un defecto sino como la clave. El proceso de fusión fue, como se predijo, una ardua tarea que duró meses. Nuestros equipos legales lucharon como gladiadores por cada punto y coma. Pero a pesar de todo, el extraño y profesional cortejo con Alistair continuó. Nuestras interacciones eran una serie de movimientos y contramovimientos calculados, cada uno revelando una nueva faceta de nuestras respectivas mentes. Hacíamos videollamadas a altas horas de la noche, con las pantallas llenas de complejos esquemas arquitectónicos para la nueva sede conjunta. Él cuestionaba mis suposiciones. Desmantelaría sus proyecciones. Debatíamos sobre ética corporativa por mensajes de texto encriptados a las 2 de la madrugada. Fue la mayor interacción intelectual y emocional que he tenido. No hubo coqueteo, al menos no en el sentido convencional. Era algo más profundo, más primario. Un reconocimiento mutuo de poder, ambición y una visión compartida, casi despiadada, del futuro. Él respetaba mi mente por encima de todo, y eso era un afrodisíaco más potente que cualquier cumplido vano que Liam me hubiera dedicado jamás. El día que la fusión se firmó oficialmente, Alistair no organizó una conferencia de prensa ni una fiesta corporativa recargada. Se presentó en mi oficina privada en Aether con una botella de Rimini Conti de 1945, un vino tan raro que era prácticamente mitológico. Una celebración, dijo, dejando la botella sobre mi escritorio con un golpe seco. Para las 2 personas de esta ciudad que realmente lo apreciarán en lugar de solo publicarlo en redes sociales. Arqueé una ceja señalando la botella. Un poco ostentoso para una simple fusión empresarial, ¿no crees? No hay nada simple en esto, y Lara, dijo mirándome fijamente. Y eres la persona menos sencilla que he conocido. Me pareció apropiado. Bebimos el vino en mis prácticos vasos de agua con la marca de la empresa, sentados en el suelo de mi oficina, apoyados en el sofá porque parecía más real que la formalidad de las sillas. El vino era sublime, una compleja sinfonía de sabores que explotaba en la lengua. Pero fue la compañía lo que realmente embriagó. Hablamos durante horas. Por una vez, no se trataba de negocios. Me contó cómo creció sin nada, cómo construyó su primera computadora con piezas de desecho, el impulso visceral que lo sacó de la pobreza y lo llevó a una estratosfera de riqueza que incluso a él a veces le resultaba abrumadora. Me sorprendí contándole cosas que nunca le había contado a nadie. Sobre el orgullo discreto de mis padres, la fe de mi abuela en mí y sí, sobre Liam. Sobre la traición que se había convertido en el motor de toda mi existencia. No lo presenté como una historia de desamor patético. Lo presenté como un error estratégico que había corregido con extremo prejuicio. Le conté sobre la graduación, el roble, el comentario amable. Alistair escuchó con expresión indescifrable. Cuando terminé, tomó un sorbo lento de vino. «Qué tonto», dijo con voz apagada. Vio un diamante y se quejó de sus bordes afilados. Así que lo cambió por un trozo de vidrio pulido. Me miró y la intensidad de sus ojos era asombrosa. Su falta de visión es mi gran ventaja. En ese momento algo cambió irrevocablemente entre nosotros. El respeto profesional se transformó en algo profundamente personal. Él no era solo mi socio. Él era mi aliado. La única persona en el mundo que realmente entendía el motor que me impulsaba. Extendió la mano y sus dedos apartaron suavemente un mechón de cabello de mi mejilla. El contacto fue eléctrico, una pregunta silenciosa. Se me cortó la respiración. 5 años construyendo muros, concentrándome solo en la escalada, usando mi ira como escudo y espada. Todo se derrumbó bajo el peso profundo y sencillo de ese único toque respetuoso. Alistair. Susurré una advertencia y una invitación, todo a la vez. No dijo nada. Simplemente se inclinó con movimientos lentos y pausados, dándome la oportunidad de alejarme. No lo hice. Lo encontré a mitad de camino. El beso no fue una exploración suave. Fue una reivindicación. Una convergencia. Era la culminación lógica e inevitable de cada combate, de cada mirada compartida, de cada momento de brillantez comprendida.
Sabía a vino antiguo y a posibilidades ilimitadas. Fue el beso de un hombre que no le temía a mi fuego. Quería calentarse las manos con él. Cuando finalmente nos separamos, el mundo se había realineado por completo. El aire crepitaba. Apoyó su frente contra la mía, su aliento cálido en mi piel. Esto. Me sobresalté con la voz inusualmente temblorosa. Esto complica las cosas. No, murmuró acariciándome la mandíbula con el pulgar. Lo simplifica todo. Y por primera vez en 5 años, lo creí. El camino a seguir ya no era solo venganza. Se trataba de esto. De poder, sí, pero también de una colaboración que parecía como encontrar la pieza que faltaba en mi propio sistema operativo. Unas semanas después asistíamos a la Cumbre Global de Tecnología anual en Mónaco, nuestra primera aparición pública importante como COSUS. Era una guarida de víboras y visionarios, y nosotros éramos los nuevos depredadores supremos. Llevaba un vestido carmesí diseñado a medida que era a la vez un arma y una declaración, y Alistair, con un smoking indescriptible, era una presencia sólida e imponente a mi lado. Estábamos trabajando en la sala, una unidad perfecta. Él sentaba las bases con su reputación discreta y formidable, y yo me lanzaba con la perspicacia analítica que cerraba tratos. Éramos intocables. Y entonces los vi. Al otro lado de la opulenta y abarrotada sala, de pie junto a la escultura de hielo que probablemente valía más que su hipoteca, estaban Liam y Chloe. Esta vez el tiempo no se detuvo. Se agudizó. Se concentró en un único, perfecto y cristalino punto de reivindicación. Liam parecía mayor. Suave en la cintura. Su traje era caro pero le sentaba mal, como si hubiera comprado la imagen pero no la sustancia para llenarla. Se reía a carcajadas por algo que decía un cliente potencial, con la mirada fija en todas partes, desesperado por su aprobación. Y Chloe, mi querida prima. Estaba envuelta en lentejuelas y se sentía con derecho a todo, con una sonrisa frágil mientras observaba la sala, sin duda catalogando los atuendos y las joyas de las mujeres que consideraba sus rivales. Era exactamente lo que era. Un accesorio bien cuidado. Aún no me habían visto. Estaban demasiado ocupados intentando escalar, sus movimientos eran frenéticos y evidentes. Sentí una oleada de algo tan potente que casi me mareaba. No era odio. Era lástima. Mezclada con una alegría gloriosa y triunfante. Alistair siguió mi mirada. Nunca había visto una foto de ellos, pero lo sabía. Pudo leer el sutil cambio en mi postura, la leve y fría sonrisa que se dibujó en mis labios. El cristal pulido, supongo, murmuró, su voz un susurro bajo cerca de mi oído. El mismo, respondí sin apartar la vista de ellos. ¿Vamos a saludarlos?, preguntó con un tono engañosamente suave. Pero sus ojos brillaban con una diversión oscura y posesiva. Sabía exactamente qué era esto. Esta era la revelación. Este fue el jaque mate que nunca vieron venir. Le puse una mano en el brazo sintiendo la fuerza sólida e inquebrantable bajo la fina tela. Que nos vean primero, dije con la voz llena de descarada anticipación. Quiero ver el momento exacto en que sus diminutos y mediocres cerebros se cortocircuitan. Nos quedamos allí, un frente unido de poder absoluto, y esperamos. No tardó mucho. La mirada desesperada y escrutadora de Liam finalmente se dirigió hacia nosotros. Nos pasó por alto y luego se desvió. Se quedó boquiabierto. Se le borró el color del rostro. Su mirada se apartó de mí con mi vestido carmesí, irradiando una confianza que jamás podría haberme dado, y se dirigió al hombre que estaba a mi lado, con la mano posada posesivamente en mi espalda. Sus ojos se abrieron de par en par con puro horror. Sabía quién era Alistair. Todos en esta sala sabían quién era Alistair Thorne. El hombre al que jamás podría alcanzar, ni en 1000 vidas. Le dio un codazo a Chloe, quien congeló su sonrisa artificial. Sus ojos se encontraron con los míos, y le dediqué una sonrisa lenta, deliberada y aguda. Su boca se abrió en una perfecta y cómica reverencia de sorpresa. Jadearon. De forma audible. Una breve y sincronizada inhalación, patética, que fue el sonido más satisfactorio que había oído en 5 años. Los cimientos de mi venganza estaban completos.
Pero la estructura que estaba a punto de construir sobre ella, con Alistair a mi lado, iba a ser mucho más hermosa. Ahora, dije levantando la barbilla. Vamos a darles a mi querida prima y a su esposo una bienvenida inolvidable. El espacio entre nosotros, lleno del tintineo de los cristales y el murmullo de una red de contactos calculada, parecía expandirse y contraerse. Podía sentir el peso de sus miradas. Liam se queda boquiabierto, incrédulo y horrorizado. Chloe con los ojos abiertos y envidiosos. Era una sinfonía de Schadenfreude, y yo era el director. La mano de Alistair en la parte baja de mi espalda ejercía una presión firme y firme. Dirígeme, cariño, murmuró, un gesto cariñoso que era un arma en este contexto, una reivindicación pública tan deliberada como cualquier adquisición corporativa. No di un paso al frente. Me deslicé. Cada paso con mis altísimos tacones era un signo de puntuación en la frase que estaba a punto de pronunciar. Mi vestido carmesí, un destello de color vibrante y desafiante en un mar de negros y azul marino seguros, parecía una armadura. Mantuve la mirada fija en ellos, con una expresión de diversión educada y casi aburrida. El descaro bullía bajo la superficie, listo para ser servido helado. Estábamos a 3 metros de distancia cuando Liam pareció recuperar el control de sus funciones motoras. Se ajustó la corbata, un gesto nervioso e inútil. Chloe, siempre la artista, intentó reorganizar sus rasgos en algo parecido a una agradable sorpresa. Salió como una mueca de estreñimiento. Ellera. La voz de Liam era un graznido ahogado. Se aclaró la garganta, intentándolo de nuevo. Por Dios, Ellera. ¿De verdad eres tú? Me detuve ante ellos con Alistair, una sombra silenciosa y formidable a mi lado. Liam. Chloe. Dije con un tono tan suave como el champán en mi copa. ¿Qué? Sorpresa. No esperaba verte aquí. Sterling and Grant debe estar en plena forma. La indirecta sutil fue intencional. Sterling and Grant era una firma respetable, pero era un pez pequeño en este océano de tiburones. La mirada de Chloe recorrió mi vestido, el inconfundible brillo de mis sencillos pero carísimos pendientes de diamantes, y finalmente al hombre a mi lado. Su sonrisa era frágil. Podríamos decir lo mismo. Supimos que habías fundado una pequeña empresa tecnológica. Es muy valiente de tu parte adentrarte en un sector tan competitivo. Oh, qué dulce y estúpida niña. La valentía no tuvo mucho que ver, respondí encogiéndome de hombros. Era pura lógica. El mercado estaba ahí. La innovación estaba ahí. Habría sido una pena dejar pasar la oportunidad. Volví la mirada hacia Liam, que seguía mirando a Alistair como si fuera un fantasma. Liam, ¿te ves? Bueno. Se estremeció al percibir la suavidad tácita en mi tono. Finalmente apartó la mirada de Alistair y se encontró con la mía. Había una tormenta en ella. Confusión, una comprensión incipiente y aterradora, y un destello de la antigua atracción, ahora retorcida en algo feo y resentido. Te ves increíble, Alera. Gracias, dije como si hubiera comentado el tiempo. Luego me giré un poco y puse mi mano sobre el brazo de Alistair. El gesto fue íntimo, de propiedad. No creo que conozcas a mi esposo. Alistair, este es Liam Croft, un viejo conocido de la escuela de negocios, y su esposa, mi prima Chloe. La palabra marido cayó como una granada. Vi el impacto físico. Liam incluso retrocedió medio paso. La mandíbula de Chloe, que había estado ligeramente entreabierta, se cerró de golpe con un chasquido audible. Alistair extendió la mano con un aire de fría y regia cortesía. Era la clase de cortesía que resaltaba la enorme e infranqueable brecha que los separaba. No estaba siendo grosero. Simplemente estaba siendo el mismo, y su sola existencia en ese contexto era el mayor insulto. Señor Croft, dijo Alistair con esa voz grave y resonante de barítono que exigía silencio. He oído hablar mucho de ti. El apretón de manos de Liam fue débil y húmedo. Sí que lo has hecho, balbuceó con los ojos abiertos por el pánico. ¿Qué había dicho? ¿Qué sabía este titán de sus fracasos? Claro, continuó Alistair, soltando la mano como si necesitara desinfectarla más tarde. Alera te atribuye ser una fuente importante de su motivación.
A menudo dice que superar las limitaciones de su pasado fue la clave de su éxito. Pronunció la frase con una expresión completamente seria, pero sus ojos, al posarse en mí, brillaban con una diversión compartida y malvada. Fue una obra maestra, un cumplido que fue una decapitación. Liam parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Había quedado reducido a una nota al pie en mi historia de origen, el obstáculo que fortaleció al héroe. Chloe, desesperada por recuperar el equilibrio, rió nerviosamente. Esposo, ay, Alera, te moviste rápido. Nunca mencionaste que saliste con alguien en la última reunión familiar. Su tono era ligero, pero la acusación era clara. Eres una mentirosa reservada y probablemente vergonzosa. Alistair respondió antes de que yo pudiera. Volvió la mirada hacia Chloe, y fue como ver a un lobo fijarse en un conejo particularmente peludo e insignificante. Nuestro cortejo era un asunto privado, dijo con un tono que no dejaba lugar a discusión. Cuando encuentras la pieza que te falta en el alma, no hay necesidad de un desfile público. El resultado es lo único que importa. Me miró y la transformación en su expresión fue impresionante. La fría máscara corporativa se desvaneció, reemplazada por una mirada de adoración tan cruda y posesiva que parecía real, aunque sabía que era en parte una fachada. ¿Verdad, mi amor? El cariño, esta vez, era una espada envuelta en terciopelo, dirigida directamente a su matrimonio en ruinas. Me incliné hacia él, interpretando mi papel a la perfección. Claro, cariño. Hay cosas demasiado valiosas como para que las cotilleos las devalúen. El doble sentido flotaba en el aire. La relación de Liam y Chloe había sido objeto de muchos chismes. La mayoría se centraban en lo rápido que él me había superado. Se hizo un silencio incómodo. Liam estaba pálido y sudaba. Chloe vibraba visiblemente con una mezcla de rabia y ansiedad social. Estaban completamente superados y lo sabían. Fue Alistair quien, con misericordia, o quizás sin ella, puso fin al encuentro. Miró su reloj. Una elegante y finísima pieza de platino que probablemente costaba más que su casa. Si nos disculpan, dijo con su cortesía como despedida. Tenemos una reunión con el príncipe heredero de Mónaco en 5 minutos. Aburrido pero necesario para la nueva iniciativa de energía verde. Fue memorable conocerlos a ambos. No esperó respuesta. Simplemente me acompañó con su mano firme en mi espalda. Los dejamos allí parados, conmocionados y humillados en medio de la multitud radiante. No miramos atrás. No hacía falta. La imagen de sus rostros atónitos quedó grabada en mis retinas. Un trofeo que atesoraría para siempre. Una vez a una distancia prudencial, cerca de un balcón con vistas al Mediterráneo iluminado por la luna, dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. La adrenalina me subía por los aires, dejándome un poco tembloroso. ¿Una reunión con el príncipe heredero?, pregunté, con una risa sincera brotando de mi boca. Un poco exagerado, ¿no crees? Se giró hacia mí con el rostro iluminado por las luces de la fiesta y la luna. El brillo depredador desapareció, reemplazado por una satisfacción silenciosa e intensa. La verdad suele ser teatral, Alera. Tenemos una reunión con él. Mañana a las 10. Una lenta sonrisa se dibujó en sus labios. Pero la expresión de su rostro valió la pena. ¿Cuál?, pregunté apoyándome en la barandilla del balcón. Liam parecía a punto de vomitar. Bien, dijo Alistair con la voz perdiendo el tono juguetón. Debería serlo. Tenía un diamante y lo tiró a la basura. Verlo pulido y engastado en una corona debería hacer que cualquier hombre se cuestione todas sus decisiones en la vida. Miré el mar oscuro e infinito, la brisa fresca era un bálsamo para mi piel acalorada. La venganza que había soñado durante tanto tiempo se acababa de ejecutar a la perfección. Era todo lo que había deseado. Entonces, ¿por qué sentía un eco extraño y vacío en mi interior? Me sentía bien, me dije, más para mí que para él. Pero también me sentía pequeño. Mezquino. La venganza nunca es lo principal, Alera, dijo Alistair, siguiendo la mía con la mirada hacia el horizonte. Es el aperitivo. El plato fuerte es la vida que construyes después. La vida que estamos construyendo. Se giró para mirarme de frente.
Son una reliquia de tu pasado. Una mota de polvo en el parabrisas del cohete que pilotas. No confundas la satisfacción de limpiarla con la emoción del viaje. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Los 5 años de lucha a la fusión, el beso, la sociedad, esa era la verdadera historia. Liam y Chloe fueron solo el cierre final y satisfactorio de un viejo capítulo. Así que dije volviéndome hacia él, y el vacío se llenó con una luz nueva y decidida. ¿El príncipe heredero a los 10? Probablemente deberíamos estar preparados. Tengo algunas ideas sobre la integración de la energía maremotriz que creo que tu equipo no ha considerado del todo. Su sonrisa era radiante, reflejando las luces centelleantes de Mónaco y el fuego de mis ojos. No esperaba menos. Me ofreció el brazo. Vamos, Cosío. La noche y el futuro aún son jóvenes. Al tomar su brazo y dejar que me guiara de vuelta a la lucha, supe que esto ya no era una actuación. La línea entre nuestra alianza estratégica y nuestras vidas reales se había desdibujado hasta el punto de ser irreconocible. Éramos un equipo en los negocios, en la venganza, y yo empezaba a atreverme a creer en el amor. Y apenas estábamos empezando. La mañana después de la cumbre de Mónaco, la luz del sol entraba a raudales en nuestra suite del ático, tiñendo de oro los suelos de mármol. Ya estaba despierto, sentado a una mesa con un desayuno que no tenía intención de comer, y mi tableta mostraba las notas preliminares para nuestra reunión con el príncipe heredero. Sin embargo, mi mente solo estaba a medias en la energía de las mareas. La otra mitad reproducía, en gloriosa alta definición, las expresiones de Liam y Chloe. Una sonrisa lenta y satisfecha se dibujó en mis labios. Había sido perfecto. Alistair salió del dormitorio, luciendo exasperantemente impecable con una camisa y pantalones informales de lino. No se desmoronó. Se sirvió un café, evaluándome con la mirada. «¿Aún lo estás saboreando?», dijo sin preguntar. «¿Es tan obvio?». Tomé un sorbo de mi café, la rica y oscura infusión fue una grata inyección. Una chica tiene derecho a disfrutar de sus victorias, ¿no? Sobre todo si lleva 5 años formándose. Claro. Se sentó frente a mí, su presencia dominaba el lugar al instante. Pero la victoria, como el buen vino, se disfruta mejor que se bebe a grandes tragos. El regusto es lo que perdura. ¿Y qué regusto queda aquí?, pregunté dejando mi taza. Para mí es dulce. Para ellos me imagino que es bastante amargo. Para ellos es una crisis, corrigió con un tono analítico, como si diseccionara un modelo de negocio fallido. Les presentaste un hecho público irrefutable. Su cálculo era erróneo. El activo que desecharon se ha revalorizado más allá de su comprensión más descabellada. Ahora se verán obligados a reevaluar toda su visión del mundo. Este es un proceso profundamente desestabilizador. No lo había pensado así. Estaba concentrado en la humillación, en la alegría ajena. Pero Alistair tenía razón. Fue más profundo que eso. No solo los había vencido. Había invalidado el fundamento mismo de su elección. ¿Y ahora qué?, pregunté con genuina curiosidad por su lectura. Intentarán retomar el contacto, predijo juntando los dedos. El marido probablemente se pondrá en contacto. Estará desesperado por comprender, por integrarse de alguna manera en tu nueva narrativa, por demostrarse a sí mismo que no era un completo ingenuo. El marido, su enfoque será diferente. Más sociable quizás. Un intento de aprovecharse de tu nuevo estatus. Me reí, una risa corta y aguda. Ya los tienes todos resueltos. La gente es predecible, Alera. Sobre todo aquellos que se dejan llevar por la vanidad y la inseguridad. Tomó un sorbo lento de café. La pregunta es, ¿qué quieres hacer ahora que has cumplido el objetivo inicial? Me hizo reflexionar. Durante mucho tiempo, mi vida entera había estado orientada a este momento, amasar una fortuna. Preséntate, Liam. El resto eran detalles. Ahora el objetivo estaba cumplido. ¿Y ahora qué? Antes de que pudiera contestar, mi teléfono vibró sobre la mesa. La pantalla se iluminó con un nombre que no había visto en años. Mamá. Una tensión distinta me tensó los hombros.
Mi familia había sido complicada desde el desastre de Liam y Chloe. Habían asistido a la boda ofreciéndome trivialidades sobre que todo pasaba por algo. Los había mantenido a una distancia cautelosa y profesional desde entonces. Cogí el teléfono. Madre. Alera, querida. Su voz era demasiado fuerte, demasiado forzada. La oímos. Bueno, ya lo vimos. Brenda, de mi club de lectura, me envió un enlace a un blog de sociedad. Hay una foto tuya con un hombre imponente. El pie de foto dice que estás casada y que él es una especie de multimillonario tecnológico. ¿Es cierto? La noticia se filtraba. Es cierto, madre, dije con voz cautelosamente neutral. Alistair me observaba con expresión indescifrable. ¿Pero cómo? ¿Por qué no nos lo dijiste? Las preguntas brotaron a borbotones, una mezcla de emoción y dolor. Tu padre está fuera de sí. Tuvimos que enterarnos por Brenda y sus alertas de TMZ. Pasó bastante rápido, dije, lo cual no mentía. Y ha sido un asunto muy privado. Nos hemos centrado en la fusión. ¿La fusión? ¿Qué fusión? Alera, ¿qué pasa? Su voz estaba al rojo vivo. No puedes soltar una bomba así y ser tan críptico. Somos tu familia. La vieja culpa, oxidada pero aún aguda, me punzaba. Pero ya no era la chica complaciente que recordaban. Los detalles son complejos, madre. Alistair y yo estaremos en la ciudad la semana que viene. Podemos cenar. Podrás conocerlo entonces. Hubo un silencio atónito al otro lado. Acababa de programar una reunión de negocios con mis padres. Y descubrí que no me importaba. Eso sería maravilloso, dijo finalmente con voz suave. Chloe y Liam han vuelto, ¿sabes? Están contando una historia bastante interesante sobre su encuentro contigo. Solo podía imaginármelo. Estoy seguro de que sí. Te enviaré un mensaje con los detalles de la cena, madre. Tengo que irme. Tengo una reunión con el príncipe heredero. Dejé la frase en el aire, una pequeña pero satisfactoria maniobra de poder. Terminé la llamada y miré a Alistair. Los buitres, tanto familiares como ajenos, están dando vueltas. ¿Cómo lo predecía? No pareció sorprendido. ¿Quieres que esté allí? ¿A la cena? La pregunta era más significativa de lo que parecía. Era una oferta para unirse a la lucha conmigo, para ser mi escudo, o mi espada, contra el inevitable interrogatorio y los juicios apenas velados de mi familia. Sí, dije sin dudarlo. Creo que tu particular estilo de encanto intimidante será muy efectivo. Sus labios se curvaron. Lo añadiré a mi calendario. La reunión con el príncipe heredero fue, como suele ocurrir, una formalidad envuelta en un ritual. Era un hombre agudo y con conciencia ambiental, de unos 50 años, y estaba mucho más interesado en los datos concretos de nuestra tecnología verde que en las habituales palabras aduladoras. Era un idioma que Alistair y yo dominábamos. Presentamos un frente unificado y formidable. Detallé los modelos de eficiencia basados en IA. Alistair expuso el andamiaje logístico y financiero. Al final de la hora habíamos firmado un acuerdo que convertiría a Omnipotente Ter en el principal socio tecnológico para los ambiciosos objetivos de sostenibilidad de Mónaco para 2030. Fue una victoria colosal. Mientras bajábamos en ascensor desde el palacio, el silencio entre nosotros estaba cargado de triunfo. Estuviste magnífico ahí dentro, dijo Alistair en voz baja. Estuvimos magníficos, corregí, apoyado en la pared del ascensor. La adrenalina de la exitosa reunión se mezclaba con la emoción persistente de la noche anterior. Me sentí invencible. Se movió de repente atrapándome con sus brazos a ambos lados, su cuerpo no tocaba el mío, pero estaba tan cerca que podía sentir su calor. El aire crepitaba. Sí, lo somos, coincidió con la mirada oscura y atenta. Pero tú destripaste las objeciones de su asesor económico con una precisión tan elegante. Fue una maravilla. Se me cortó la respiración. Esto era diferente del beso en mi oficina. Ese había sido el comienzo de la chispa. Fue una quema controlada, intensa y deliberada. Usaba métricas obsoletas.
Era un blanco fácil. Nada de ti es fácil, Alara murmuró bajando la mirada hacia mis labios. Y ese es el punto. El ascensor sonó y las puertas se abrieron al vestíbulo. Se apartó de la pared como si nada hubiera pasado, con una serenidad absoluta. Yo, sin embargo, me sentía desorientado, con el corazón latiéndome con fuerza. Los días siguientes fueron un torbellino de viajes y negocios. Volamos a Tokio para una negociación sobre semiconductores y luego a Singapur para supervisar la integración de nuestras divisiones asiáticas. Durante todo el proceso, la dinámica entre nosotros se profundizó. La colaboración profesional fue fluida, una máquina bien engrasada. Pero la línea personal se estaba difuminando, y descubrí que no quería volver a trazarla. Era implacable, exigente y, a menudo, exasperante. Pero también era la única persona que nunca parecía sorprenderse de mi brillantez. Él lo esperaba. Él lo desafió. Él lo igualó. En las salas de juntas era mi igual. En privado, durante el servicio de habitaciones nocturno o compartiendo documentos en un jet privado, se estaba convirtiendo en mi confidente, mi ancla en el caótico y arriesgado mundo que estábamos construyendo juntos. Me sorprendía contándole cosas. Mis miedos a no ser suficiente, que me habían alimentado durante años, mi amor secreto por el rock terrible de los 80, mi sueño de infancia de tener una casa en el árbol. Él, a su vez, compartió fragmentos de sí mismo. Su desconfianza hacia quienes querían acercarse a su riqueza, su amor por la navegación porque era el único lugar donde se sentía realmente desconectado, su sentido del humor tranquilo y seco que aparecía cuando menos se esperaba. Estábamos construyendo los cimientos ladrillo a ladrillo, no solo para una empresa, sino para algo que se parecía sospechosamente, pero maravillosamente, a una vida. El esperado contacto de Liam llegó una semana después de nuestro regreso a Nueva York. Fue un correo electrónico porque claro que lo era. Largo, incoherente y lleno de un patético intento de nostalgia y orgullo herido. Lara, encontrarte en Mónaco fue una sorpresa, como mínimo. ¿Te ves bien? Muy bien. Se nota que has hecho un gran trabajo. Siendo sincero, verte con él, Alistair Thorne, me despertó viejos sentimientos. Creo que cometí el mayor error de mi vida. Lo que teníamos era real, ¿no? Antes de que todo se complicara tanto. Sé que probablemente estés ocupado, pero agradecería la oportunidad de hablar. Solo habla. Por los viejos tiempos. Lo leí 2 veces con una fría mueca formándose en mis labios. La audacia. El descaro absoluto. Vio la corona en mi cabeza y de repente recordó el valor del diamante. Ni siquiera sentí rabia. Solo un profundo asco. Le reenvié el correo a Alistair con un comentario de una sola línea. Tu predicción fue 100% acertada. La desesperación es punzante. Su respuesta fue instantánea. La respuesta correcta es ninguna. Bórrala. Es ruido. Y lo hice. Con un clic satisfactorio, Liam Croft desapareció de mi bandeja de entrada y simbólicamente de mi vida. Era, como dijo Alistair, ruido. Y ya no escuchaba más. Sin embargo, la verdadera prueba aún estaba por llegar. Cenar con mis padres. Llegamos al asador tradicional y soso que mi padre adoraba en un coche de ciudad. Yo llevaba un elegante vestido de cóctel negro, discreto pero de corte exquisito. Alistair llevaba un traje oscuro que denotaba dinero y poder discretos. Mis padres ya estaban sentados con aspecto nervioso. Mi madre abrió mucho los ojos al ver a Alistair. Mi padre se puso de pie y le dio un apretón de manos firme pero breve. Las bromas eran tensas. El interrogatorio empezó con la sopa. Así que Alistair, empezó mi padre con un tono excesivamente despreocupado. Alera nos dice que trabajas en tecnología. Es un campo bastante volátil. Es para quienes carecen de visión, señor, respondió Alistair con suavidad, tomando un sorbo de vino. Para quienes lideran, es la inversión más estable que existe. El futuro. Mi madre se sumó. ¿Y cómo se conocieron? Todo pareció tan repentino. Abrí la boca para dar una respuesta vaga y profesional, pero Alistair se me adelantó. Éramos rivales, dijo con una leve sonrisa en los labios.
Extendió la mano por encima de la mesa y me tomó la mía, acariciándome los nudillos con el pulgar. El gesto fue tan natural, tan posesivo, que hasta yo casi lo creí. La vi al otro lado de la mesa de una sala de juntas, desmantelando a mi mejor negociadora con una lógica tan hermosa que casi resultaba poética. Supe entonces que tenía que tenerla. No solo en mi sala de juntas, sino en mi vida. No hubo cortejo. Hubo una fusión. Y la considero la operación más exitosa de mi carrera. La mesa quedó en silencio. Mi madre pareció atónita, y luego extrañamente encantada. Mi padre gruñó un sonido que podría haber sido de aprobación o de indigestión. En ese momento, mientras la mano de Alistair sostenía la mía, aferrándome a mi pasado, comprendí la verdad. La venganza había sido dulce. La fortuna era poder. Pero este hombre inquebrantable y formidable que me veía por completo y me quería por completo de todos modos. Este era el verdadero premio. Los cimientos de la ruina habían dado paso a algo sólido, algo permanente. Y apenas comenzaba a comprender su fuerza. La cena con mis padres concluyó con una sorprendente distensión. La combinación de imponente presencia de Alistair, y lo que solo podría describir como encanto estratégico los había desarmado por completo. Mi padre, ingeniero jubilado, se vio envuelto en una discusión técnica sobre cuellos de botella en semiconductores que lo hizo mirar a Alistair con un respeto que nunca le había mostrado a Liam. Mi madre estaba simplemente deslumbrada, pavoneándose ante la atención de un hombre cuyo nombre ya había buscado en Google y cuyo patrimonio probablemente le había provocado palpitaciones. Mientras nuestro coche se alejaba de la acera, exhalé un largo y lento suspiro, la tensión se disipaba de mis hombros. Bueno, dije apoyando la cabeza contra el lujoso cuero. Fue menos doloroso de lo que esperaba. Fuiste impresionantemente diplomático. Alistair se aflojó la corbata, un raro gesto de relajación. Te adoran. Sus métodos son torpes, pero la intención radica en el cuidado. Es una ecuación sencilla de manejar. Sencilla para ti, quizá, murmuré viendo pasar borrosas las luces de la ciudad. No fuiste tú quien estuvo siendo evaluada como una novilla premiada durante los últimos 5 años. No, asintió en voz baja. Yo era quien evaluaba el premio. Y la encontré sin igual. El coche estaba a oscuras, el silencio, íntimo. Sus palabras, desprovistas de su habitual agudeza de sala de juntas, me envolvieron como un manto cálido. Esta era la nueva normalidad, esta vertiginosa danza entre la estrategia corporativa y algo que se sentía peligrosa y maravillosamente real. La fusión de Omnipotent y Ether estaba completa en teoría, pero la fusión de Alera y Alistair era una negociación diaria y emocionante. Nuestras vidas se convirtieron en un torbellino de propósitos entrelazados. Trabajábamos desde la recién terminada sede de Omnipotent Ether, una imponente torre de cristal que parecía el centro de mando del futuro. Nuestros días eran un torbellino de reuniones, y nuestras noches a menudo las pasábamos en el sereno silencio de su ático. Nuestro ático ahora, redactando propuestas en sofás opuestos, el único sonido era el suave roce de su bolígrafo y el golpeteo de mis dedos sobre el teclado. Fue durante una de esas noches, rodeado de esquemas para un nuevo laboratorio de computación cuántica, que mi teléfono vibró con un tono insistente y familiar que no había oído en años. Era mi tía Carol, la madre de Chloe. Me quedé mirando la pantalla, mientras mis instintos me gritaban que lo ignorara. Pero la curiosidad, ese defecto fatal, me venció. Tía Carol, respondí poniéndola en altavoz. Alistair levantó la vista de su plano con la mirada agudizada. Alera, cariño. Su voz era un tono empalagoso con una falsa calidez que me puso los pelos de punta. Espero no pillarte en un mal momento. Siempre es una época muy ocupada, tía Carol. ¿Qué puedo hacer por ti? Mantuve un tono educado pero distante, el mismo que usaba con los aburridos inversores jóvenes. Bueno, se trata de tu madre. Está encantada desde tu cena. Todos lo estamos. Qué alegría por ti, cariño. Encontrar tanta felicidad después de todo. La pausa fue intensa por lo que no se dijo con Liam. Todos pensábamos que la familia no te había celebrado como se debe. Y cómo se acercaba el cumpleaños de Chloe, pensamos, ¿por qué no combinar las dos cosas? Una pequeña reunión familiar en el club de campo.
Nada del otro mundo, solo una oportunidad para que todos te vieran y conocieran a tu nuevo esposo. La audacia fue impresionante. No habían celebrado mi cumpleaños desde que era adolescente. Ahora querían aprovechar el cumpleaños de Chloe para ver de cerca a mi marido trofeo, para analizar la validez de mi nueva vida. Mi primer impulso fue rechazarlo con un comentario descarado e hiriente que cortaría este hilo para siempre. Pero al abrir la boca, capté la mirada de Alistair. Negó con la cabeza lenta y casi imperceptiblemente. Luego articuló una sola palabra. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Un montón de razones me gritaban en la cabeza. Porque son víboras. Porque es una trampa. Porque no quiero darles la satisfacción. Pero otra voz, más fría y calculadora, susurró, porque ya has ganado. Porque presentarse es la prueba definitiva de tu victoria. Porque verlos intentar sortear el abismo entre su mundo y el tuyo, mientras permanece serena junto a un hombre que los eclipsa a todos, es la máxima expresión de poder. Una lenta y maliciosa sonrisa se extendió por mis labios. Alistair lo vio y lo imitó como un depredador que reconoce la caza. ¿Una celebración conjunta?, pregunté al teléfono, con la voz impregnada de falsa calidez. ¡Qué idea tan bonita, tía Carol! Estaríamos encantados. El graznido de sorpresa y alegría al otro lado fue inmensamente satisfactorio. Quedamos en una fecha dentro de 2 semanas y terminé la llamada con una nueva oleada de adrenalina. Una fiesta de cumpleaños en un club de campo, reflexionó Alistair, reclinándose en su silla. Creo que todavía conservo mi chaqueta de estudiante de la prepa por algún lado. Resoplé. Por favor, no. Tu sola presencia con un traje a medida ya será bastante desestabilizadora. Van a intentar encerrarme en una jaula de oro, ¿sabes? La caja del éxito, pero aún así, de uno de nosotros. Entonces simplemente tendremos que demostrar que la jaula no puede contener a un dragón, respondió con los ojos brillantes. Nos iremos. Seremos encantadores. Seremos nosotros mismos total e irreprochablemente. Y les dejaremos con la escalofriante certeza de que has ascendido a un plano que no pueden seguir. El plan estaba establecido. Las 2 semanas transcurrieron en un frenesí de trabajo, pero la fiesta inminente rondaba mi mente. No estaba nervioso. Estaba anticipando. Esto no era como Mónaco, un encuentro casual. Era un ataque frontal y deliberado contra el último bastión de mi antigua vida. El día de la fiesta, me vestí con deliberada precisión. Elegí un sencillo vestido de corte columna en un verde esmeralda intenso. Su único adorno era la exquisita caída de la seda y el hecho de que costara más que el primer coche de mi prima. Mis joyas eran minimalistas. Unos pendientes de diamantes y el sencillo anillo de platino que Alistair me había puesto en el dedo durante nuestra rápida ceremonia civil privada. Me veía elegante, cara y absolutamente intocable. Alistair, con un traje azul marino que le sentaba como una segunda piel, parecía recién llegado de un jet privado desde una dimensión más sofisticada. Me ofreció el brazo. ¿Listo para enfrentar a los leones? Leones, bromeé, tomándolo del brazo. Más bien caniches muy ruidosos. Pero sí. Vamos a darles un espectáculo. El club de campo estaba exactamente como lo recordaba. Amplios jardines, arquitectura focolonial y una atmósfera impregnada de un aroma a dinero antiguo y juicio fresco. Al cruzar la puerta, el silencio invadió el vestíbulo. Vi rostros conocidos. Tías, tíos, amigos de la familia. Tenían los ojos muy abiertos y susurraban incluso antes de que pasáramos la mesa de bienvenida. Encontramos la fiesta en un salón privado decorado con globos dorados y una escultura de hielo de un cisne verdaderamente trágica. Y allí estaban, el centro de su propio universo. Liam, incómodo con un blazer demasiado ajustado en los hombros, y Chloe, resplandeciente con un vestido rosa con volantes que gritaba, esforzándose demasiado. En cuanto nos vieron, la habitación se llenó de aire. La radiante sonrisa de anfitriona de Chloe se congeló y se desvaneció. El rostro de Liam recorrió una rápida serie de emociones. Conmoción, resentimiento y un asombro reticente e impotente al contemplar a Alistair. Alera. Lo lograste, trinó mi tía Carol, corriendo por el aire y besándome las mejillas.
Tenía la mirada fija en Alistair. Y este debe ser el famoso esposo. Tía Carol, este es mi esposo Alistair Thorne, dije con suavidad. Alistair, mi tía Carol. Alistair tomó la mano que le ofrecía, sin estrecharla, simplemente sujetándola. Un placer, dijo con una voz quebrada que exigía silencio. Gracias por incluirme en su celebración familiar. Fue tan cortés, tan majestuoso, que la tía Carol pareció encogerse 5 centímetros. Oh, el placer es nuestro. Hemos oído tanto. Bueno, ya lo hemos oído. Vaya, qué alto eres. Estaba empezando. La torpeza, el asombro, la absoluta incapacidad de procesarlo. Nos guiaron hasta la feliz pareja. Feliz cumpleaños, Chloe, dije entregándole un frasco de perfume carísimo y envuelto con buen gusto, una ofrenda de paz que por su calidad, era en realidad una declaración de guerra. Alera. ¿Te acordaste? Tartamudeó Chloe, su mirada moviéndose entre Alistair y yo como un pájaro atrapado. Claro. Mi sonrisa era pura aristas. Liam, ¿te ves bien? Asintió en silencio con la mirada fija en Alistair con una especie de fascinación aterrorizada. La siguiente hora fue una clase magistral de guerra social. Alistair y yo no nos aferrábamos el uno al otro. Nos movíamos por la habitación como un ciclón en tándem. Yo conversaba con mis familiares y justo cuando empezaban a indagar disimuladamente sobre nuestro apasionado romance o mi pequeña compañía, Alistair aparecía a mi lado. No interrumpía. Simplemente se quedaba allí, una presencia silenciosa y poderosa, y la pregunta moría en sus labios. Cuando mi tío George, un hombre pomposo que se había forrado en una industria manufacturera respetable, intentó acorralar a Alistair con un sermón sobre la insostenibilidad de la burbuja tecnológica, Alistair escuchó cortésmente durante exactamente 60 segundos antes de desmantelar todo su argumento con 3 frases suaves sobre las cadenas de suministro globales y los modelos económicos posindustriales. El tío George se quedó con la cara roja y escupiendo. Éramos intocables. No podían competir con nuestra riqueza, no podían desafiar nuestra inteligencia y no podían penetrar el frente unido que presentábamos. Estábamos en su mundo, pero no éramos parte de él. Éramos la encarnación viviente de la jaula dorada que habían intentado construir para mí, ahora transformada en un trono. El momento de la verdadera victoria llegó cuando se cortaba el pastel. Chloe, envalentonada por el champán y con una necesidad desesperada de recuperar el protagonismo, se acercó a nosotras. Es una pena que tú y Alistair no hayan podido tener una boda como Dios manda, Alara, dijo con voz melosa. A todas las chicas nos encantan las bodas por todo lo alto. Todavía recuerdo el mío como el mejor día de mi vida. Ella enlazó su brazo con el de Liam, que parecía querer que el suelo se lo tragara. Sentí que Alistair se quedaba quieto a mi lado. Eso era todo. El desafío directo. Estaba a punto de dar una respuesta mordaz sobre las ventajas de las ceremonias privadas y significativas frente a los espectáculos públicos de conformidad, pero Alistair habló primero. Miró a Chloe con una expresión no cruel, sino absolutamente condescendiente como la de un profesor dirigiéndose a un niño rezagado. Una boda grande es una tradición encantadora para quienes necesitan reconocimiento público, dijo con tono coloquial. Para Alara y para mí, lo importante era el compromiso, no la pompa. Celebramos de una manera significativa para nosotros. Hizo una pausa, su mirada se posó en mí, y la expresión en sus ojos era tan cruda, tan llena de genuina posesión, que me quedé sin aliento. Cuando encuentras a tu igual, la única audiencia que necesitas es el uno al otro. Luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su teléfono. Con unos toques sacó una foto y se la enseñó a Chloe. Esta era nuestra celebración. Me incliné para mirar con el corazón latiéndome con fuerza. Era una foto de los dos en la cubierta de un velero, en medio de un océano inmenso y vacío. No mirábamos a la cámara. Nos mirábamos riéndonos con el viento en el pelo, el sol poniéndose tras nosotros. Fue un momento de alegría pura y sin adornos. Además, lo sabía, fue tomada en la costa de su isla privada en las Seychelles. Chloe miró la foto con desánimo. La escultura de hielo, los globos dorados, el club de campo entero. Todo parecía vulgar y sórdido comparado con ese instante único, capturado, de absoluta libertad y poder. No tenía nada que decir.
La jaula dorada de sus expectativas había sido destruida, no por la fuerza, sino por una verdad simple e irrebatible. Nuestro mundo era simplemente mejor que el suyo. Al poco rato, mientras nos excusábamos para irnos, supe que la victoria era completa. Habíamos caído en su trampa y habíamos salido no como cautivos, sino como conquistadores. En el coche me volví hacia Alistair. La foto fue un buen detalle, dije. ¿Cuándo la tomaste? Tengo mis fuentes, dijo crípticamente con una sonrisa en los labios. Pero el sentimiento era real. Entrelazó sus dedos con los míos, y mientras el coche se alejaba a toda velocidad del mundo de mi pasado, supe con absoluta certeza que la fusión estaba completa en todos los sentidos. Los cimientos eran sólidos. Las paredes estaban en pie. Y el futuro que construíamos juntos era más deslumbrante que cualquier venganza que pudiera haber imaginado. La euforia de la conquista del club de campo era intensa y persistente. 4 días después, me movía por nuestro mundo deslumbrante con un renovado sentido de pertenencia. Los fantasmas de mi pasado habían sido exorcizados públicamente. Su mundo mezquino se veía insuficiente ante el imperio que Alistair y yo estábamos construyendo. Me sentí libre, más ligero que en años. Pero la vida, sobre todo a esta altitud, nunca es una ascensión en línea recta. Es una serie de térmicas y turbulencias. Empezó sutilmente. Una semana después de la fiesta, estaba en mi oficina en casa. Un espacio sereno y soleado con una vista de la ciudad que aún me dejaba sin aliento de vez en cuando, revisando los informes finales de integración de nuestras divisiones asiáticas. Las cifras eran buenas, mejores de lo previsto, pero una persistente inconsistencia en los datos logísticos de Singapur seguía atrayendo mi atención. Fue algo insignificante, un punto decimal fuera de lugar, un sobrecosto en un firmware personalizado que debería haberse estandarizado. Hace un año, se lo habría recomendado a un analista junior. Ahora, con todo el peso de la empresa fusionada sobre mis hombros, mi instinto me decía que era un tema que valía la pena abordar. Estaba hasta las rodillas en hojas de cálculo cuando Alistair me encontró. Estaba de pie en la puerta, una silueta de poder contenido contra el pasillo iluminado. «¿Estás trabajando?», dijo. No era una pregunta. Las cifras de Singapur tienen un olor, dije sin levantar la vista, mientras mis dedos volaban sobre el teclado, rastreando el gasto anómalo a través de un laberinto de subcontratistas. Es un olor tenue, pero ahí está. Huele a incompetencia o malversación de fondos. Se acercó a mí, mirando las pantallas por encima de mi hombro. Su presencia era un peso físico, una carga en el aire. Podía sentir su calor. La delegación existe por algo, Alara. Pagamos salarios muy altos a gente muy inteligente para que siga pistas. ¿Y si son los sabuesos los que se desvían del rastro?, repliqué girando finalmente mi silla para mirarlo. Confío en mi olfato. Tú más que nadie, deberías entenderlo. Su expresión era indescifrable, una máscara de granito pulido. Entiendo el valor de la escala. No se puede auditar personalmente cada partida de una corporación global. Es un uso ineficiente de tu tiempo y tu ingenio. Había un tono duro en su voz que no había oído desde nuestras primeras negociaciones. No era ira, precisamente. Fue una imposición. El coseo le recordaba a su compañero la cadena de mando que él mismo había diseñado para que fuera plana. Una chispa de desafío se encendió en mi pecho. Mi ingenio fue el que lo descubrió. ¿O ya lo has olvidado? El SAS era un mecanismo de defensa, un escudo contra la repentina y escalofriante sensación de que nuestra unión perfecta podría tener una falla. Entrecerró los ojos casi imperceptiblemente. No olvido nada. Y menos aún el hecho de que esta empresa ahora opera con sistemas y jerarquías que desarrollé durante 2 décadas. Sistemas que funcionan. Hasta que no lo hagan, respondí, levantándome para enfrentarlo. La diferencia de altura seguía siendo considerable, pero me negué a dejarme intimidar. Y cuando fallan, no es el sistema el que se lleva la peor parte, Alistair. Es nuestra reputación. No permitiré que la integridad de mi empresa se vea comprometida porque de repente te sientas alérgico a mi enfoque práctico. Nuestra empresa, corrigió, bajando la voz a un tono peligroso. Y se convirtió en nuestra empresa en el momento en que aceptaste confiar en mis sistemas. El aire crepitaba con lo no dicho.
Ya no se trataba de Singapur. Se trataba de Mónaco, del club de campo, de la embriagadora igualdad que parecíamos compartir. Se trataba de nuestra paradoja fundamental, dos alfas que habían decidido compartir un territorio. La confianza no es fe ciega, dije en voz baja y firme. Está verificada. Estoy verificando. Si eso es un problema para tus sistemas, entonces el sistema está fallando. Durante un largo rato nos quedamos mirándonos fijamente. Una silenciosa batalla de voluntades se libraba en el latido de nuestros corazones. Vi un destello en sus ojos. Frustración, sí, pero también un respeto a regañadientes. Odiaba el desafío, pero admiraba la valentía que requería para afrontarlo. Fue el primero en apartar la mirada, volviéndose hacia la ventana. Haz lo que debas, dijo sin conceder nada en su tono. Pero recuerda, cada hora que pasas jugando a ser contador forense es una hora que no dedicas a la propuesta de competencia cuántica para DARPA. Un proyecto, debo añadir, que insististe en que era prioritario. Se fue entonces y la puerta se cerró con un suave clic final que resonó en el repentino silencio. Me quedé allí con los puños apretados, sintiendo el triunfo del club de campo a 1000 millas de distancia. La jaula dorada, al parecer, no era obra de mi familia. Era la estructura inevitable de cualquier sociedad tan poderosa. La pregunta era, ¿éramos sus arquitectos o sus internos? Pasé las siguientes 48 horas en un frenesí concentrado. Apenas dormí, impulsado por el café y la obstinada necesidad de demostrar mi punto. Evité los canales oficiales, usando puertas traseras y contactos que había cultivado en Ether mucho antes de la fusión. Seguí el rastro del dinero, el equivalente digital a la búsqueda de información. Y lo descubrí. No fue malversación de fondos. Fue algo peor. Fue una estupidez con un toque de arrogancia. Un gerente de nivel medio en Singapur intentó encubrir un costoso error en el suministro de componentes creando una empresa fantasma e inflando las facturas. Fue un plan descuidado y desesperado que eventualmente se habría descubierto, pero para entonces, nos habría costado millones en retrasos significativos. Recopilé las pruebas en un informe conciso y contundente. Sentí una profunda satisfacción profesional. Pero el recuerdo del enfrentamiento con Alistair la empañó. Lo encontré en la sala esa noche, de pie junto a los ventanales, con un vaso de whisky ámbar en la mano. Las luces de la ciudad se extendían ante él como un reino conquistado. Tenía razón, dije, mi voz cortando el silencio. Coloqué una placa de datos en la mesa de centro. La anomalía de Singapur. Era un encubrimiento. Un gerente llamado Rizvan Co. El informe completo está ahí. No se dio la vuelta. ¿Y cuánto tiempo y recursos nos costó descubrir este encubrimiento? La pregunta fue un golpe bajo. Toda la frustración y el cansancio acumulados de los últimos 2 días se desbordaron. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Acabo de ahorrarnos una pérdida millonaria y un importante revés operativo, y te preocupan las horas de trabajo. Finalmente se giró. Su rostro estaba en la sombra, pero podía sentir la intensidad de su mirada. Me preocupa el precedente. Me preocupa que mi codirectora ejecutiva, la visionaria, se esté estancando en los detalles porque no confía en la máquina que construimos juntos. La máquina tiene un engranaje defectuoso. Estallé levantando las manos. Lo arreglé. Eso es lo que hacen los socios. Se apoyan mutuamente. No se andan con rodeos mientras el barco hace agua. Y también confían el uno en el otro para gestionar sus respectivos dominios. Replicó alzando la voz por primera vez desde que lo conocía. Dio un paso hacia mí. Irrumpes en mi estructura corporativa como un torbellino, exigiendo cambios, fusiones, igualdad, y en cuanto algo no encaja con tu perfecto escrutinio personal, te descontrolas. ¿De qué sirve la jerarquía si te niegas a existir dentro de ella? La clave está en tener una jerarquía lo suficientemente inteligente como para saber cuándo se equivoca. Estaba gritando un sonido extraño en la habitación impecable e insonorizada. No soy una de tus empleadas, Alistair. Soy tu esposa. Soy tu compañera. Y si querías una silenciosa y obediente, te equivocaste de mujer. La palabra esposa flotaba en el aire entre nosotros, cargada y pesada.
Ambos nos quedamos paralizados, respirando con dificultad, mirándonos fijamente a través de una alfombra enorme e invaluable. Nunca habíamos peleado así. Nuestros desacuerdos siempre habían sido una lucha intelectual, un choque de mentes. Esto fue crudo, emotivo y aterrador. Su expresión cambió. La ira se desvaneció, reemplazada por algo más complejo, más cansado. No quiero silencio ni obediencia, dijo con la voz otra vez baja, áspera. Dios sabe que no. Solo. Se pasó una mano por su pelo perfectamente peinado, despeinándolo. Un gesto humano. He estado solo en la cima durante mucho tiempo, Alara. Los sistemas eran mi única compañía. Confiar en ellos fue lo que me permitió sobrevivir. Confiar en ti es un acto de fe que aún estoy aprendiendo a dar. Admitirlo me desarmó por completo. El gran Alistair Thorne admitiendo su vulnerabilidad. La lucha se me fue, dejando tras de mí un profundo dolor de comprensión. Y yo dije, suavizándome la voz, ya me había traicionado antes, por quien se suponía que era mi compañero. Mi configuración predeterminada es no confiar en nadie más que en mí mismo. Confiar en ti también es un acto de fe que todavía estoy aprendiendo a dar. Nos quedamos allí en los restos de nuestra primera pelea real, con las grietas de nuestra fachada aparentemente perfecta expuestas. La ciudad resplandecía, indiferente a nuestro drama humano. Él fue quien acortó la distancia. No me tocó. Se quedó parado frente a mí, su mirada escrutándome el rostro. Entonces parece que ambos somos principiantes en esto, murmuró. Una leve sonrisa irónica se dibujó en mis labios. Nunca se me ha dado bien ser principiante. Yo tampoco. Extendió la mano entonces, sus dedos rozando suavemente una lágrima perdida de mi mejilla que ni siquiera me había dado cuenta de que había derramado. Pero por ti, estoy dispuesto a ser un estudiante. No fue una resolución. Fue una tregua. El reconocimiento de que nuestra fusión, a pesar de todo su poder y brillantez, requeriría una negociación constante y difícil. La victoria no residió en tener razón sobre Singapur. La victoria residió en sobrevivir a las consecuencias. Mientras su pulgar me acariciaba la mejilla, el frío temor de la pelea se desvaneció, reemplazado por una frágil y floreciente esperanza. Habíamos enfrentado nuestra primera tormenta y los cimientos, aunque puestos a prueba, resistieron. Y por primera vez comprendí que la verdadera fortuna no residía en el dinero ni en el poder, sino en la disposición de este hombre formidable a apoyarme en las grietas y aprender a reconstruir. La tregua entre Alistair y yo fue algo delicado, tejido a partir de los hilos sin pulir de nuestra primera discusión real. Ya no era la relación fácil y fluida de antes. Era más consciente, más deliberada. Ambos lo intentábamos y el esfuerzo en sí mismo era una nueva forma de intimidad. Empezó a consultarme sobre auditorías que antes habría considerado inferiores a mi nivel salarial. Yo a su vez empecé a consultarle mis intuiciones antes de sumergirme en el caos, presentándolas como hipótesis estratégicas en lugar de misiones individuales. Estábamos aprendiendo la clave del verdadero coliderazgo, y contra todo pronóstico nos fortalecía. La propuesta de DARPA se convirtió en nuestra obsesión compartida, un proyecto tan complejo y visionario que exigía nuestra brillantez combinada y sin filtros. Durante 4 días el ático fue una sala de guerra llena de bardos blancos y tazas de café desechadas, con el oído vibrando con una energía concentrada que nos hacía sentir como si nos volviéramos a enamorar, pero de nuestras mentes. Fue en medio de esta burbuja productiva que mi teléfono vibró con una llamada de un número que no reconocí, pero con un prefijo familiar. Un presentimiento me recorrió la espalda. Casi dejé que saltara el buzón de voz, pero una parte masoquista y testaruda de mí respondió. ¿Ayera? Soy Liam. Su voz era un desastre, ronca, temblorosa, despojada de toda su antigua confianza. Su sonido era tan extraño que por un segundo pensé que era una broma. Liam, dije con voz cuidadosamente neutral. Estaba en mi oficina en casa, con el paisaje urbano como telón de fondo brillante para esta inoportuna intrusión del pasado. ¡Qué sorpresa! Una respiración entrecortada recorrió la línea. Yo no sabía a quién más llamar. Dios, esto es tan patético. Soltó una risa húmeda y hueca que parecía casi un sollozo. Es Chloe. Él
Ella me dejó. Las palabras deberían haber sido una sinfonía. Deberían haber sido el acorde triunfal final de mi fantasía de venganza. Pero solo sentí una pena fría y distante. Era la satisfacción de un matemático al ver una ecuación defectuosa finalmente derrumbarse por su propio peso, no la alegría visceral de un vencedor. Lo siento, dije, y en cierto modo me sentí mal. Perdón por haberlo desperdiciado todo. Eres tú, dijo con voz entrecortada. ¿Después de todo? Después de lo que hice. Ahora lloraba, un llanto de verdad, horrible. El sonido era incómodo. Fui una tonta, Alara. El mayor tonto que jamás haya existido. Todo era un espectáculo. El club de campo, las fiestas, la debilidad. Todo era pura fachada. Lleva 6 meses teniendo una aventura con su tenista profesional. 6 meses. Vació nuestra cuenta conjunta y se fue a Aspen con él esta mañana. Cerré los ojos y me tapé el puente de la nariz. El cliché era casi insultante. La tenista profesional. Era tan perfecta y predecible como Chloe. Liam, no sé qué quieres que te diga. Solo. Necesitaba oír tu voz, susurró. Necesitaba hablar con alguien real. Alguien que me conociera de antes. Antes de convertirme en esto. Siempre fuiste tan fuerte, Alara. Tan segura de ti misma. Lo odiaba entonces, pero ahora. Dios, daría lo que fuera por tener una fracción de eso ahora. Este era el desenlace que Alistair había predicho. La desesperada y patética búsqueda de un pasado que había incinerado, con la esperanza de encontrar una sola brasa aún caliente. No solo lloraba su matrimonio. Lloraba al hombre que creía ser, al futuro que creía tener asegurado. Y en su desesperación, intentaba usarme como ancla. Necesitas llamar a un abogado, Liam. Dije con tono firme y clínico. No soy yo. No quiero un abogado. Quiero hablar contigo. Por favor. Solo para tomar un café. 5 minutos. Estoy en la ciudad. Me hospedo en el Fairmont. Por favor, Alair. Por los viejos tiempos. Los viejos tiempos que evocaba eran los mismos que había traicionado. Su audacia era asombrosa, pero nació de un colapso psicológico total. Una parte de mí, la parte que una vez lo amó, anhelaba al hombre destrozado al otro lado de la línea. Pero la mujer en la que me había convertido, la forjada en el fuego y casada con un titán, sabía que cualquier contacto era veneno. No hay viejos tiempos, Liam, dije con voz suave pero firme. Tú te encargaste de eso. Necesitas buscar un terapeuta. Necesitas apoyarte en tu familia. Pero no puedes apoyarte en mí. No soy tu apoyo. Soy una consecuencia. Oí una profunda inhalación seguida de una maldición ahogada. Está ahí, ¿verdad? Ese marido tuyo. Te ha convertido en esta reina de hielo. Una sonrisa lenta y fría se extendió por mis labios. No, Liam. Tú lo hiciste. Alistair me acaba de ayudar a apreciar el clima. Adiós. Terminé la llamada y bloqueé el número. Mi mano estaba firme, pero mi corazón latía con fuerza. El pasado acababa de extender su mano podrida para intentar arrastrarme de vuelta a la tumba que se había cavado. Encontré a Alistair en la sala, de pie exactamente donde había estado durante nuestra pelea, como atraído por ese lugar. Me observaba con una expresión indescifrable. Era Liam, dije, no como una confesión, sino como una constatación. Había terminado con los secretos. Chloe lo dejó por su tenista profesional. Se está desmoronando. Alistair no pareció sorprendido. Él simplemente asintió. ¿Y qué le dijiste? Le dije que yo era una consecuencia, no un consuelo. Una lenta sonrisa de aprobación se dibujó en sus labios. No fue una sonrisa de triunfo, sino de profundo respeto. Una respuesta perfecta. Cruzó la habitación y me tomó las manos. Su agarre era cálido, firme, real. El desmoronamiento de un hombre débil siempre era inevitable.
Tú eras la fuerza a la que nunca pudo aferrarse. Ahora tiene que afrontar el vacío sin él. Lo miré a los ojos del hombre que era mi presente y mi futuro. Me llamó Reina de Hielo. Dijiste que me convertiste en uno. La sonrisa de Alistair se ensanchó, un destello blanco en la habitación en penumbra. Se inclinó, su aliento una cálida caricia en mi oído. Que lo piense, murmuró con una voz grave y posesiva. No tiene ni idea del fuego que le falta. Y en ese instante cualquier resto de la vieja fantasía, el Easy, con Liam, se convirtió en cenizas y se esfumó. La venganza fue completa, pero vacía, porque el premio que tenía ahora era mucho mayor. No era una reina de hielo. Era un fénix, y Alistair fue quien construyó la pira y me entregó la cerilla. Se apartó con la mirada fija. La presentación de DARPA es en 3 días. Tenemos un mundo que transformar. ¿Estás listo para dejar atrás los fantasmas? Apreté sus manos, sintiendo la firme e inquebrantable promesa en su agarre. Ya se habían ido, dije, y por primera vez lo decía en serio. Solo esperaba a que el eco se desvaneciera. El capítulo se cerró no con un estallido, sino con el sollozo de un hombre roto al otro lado de una llamada bloqueada. Y no sentí nada más que una paz inmensa y serena, lista para ser colmada por el futuro rugiente que Alistair y yo estábamos a punto de conquistar. La mañana de la presentación de DARPA amaneció con un cielo de un azul imposible y sin nubes. Sentí como si el universo mismo contuviera la respiración. Me quedé de pie frente al ventanal de nuestro camerino, sin ver la ciudad abajo, sino el fantasma de mi reflejo. Una mujer con un elegante traje blanco a medida, de postura erguida y mirada clara. La mujer a la que Liam había llamado Reina de Hielo. La mujer que Alistair veía como su fuego. Se acercó por detrás y posó sus manos sobre mis hombros. Su reflejo se unió al mío en el cristal, un estudio de poder monocromático junto al mío. Llevaba un traje gris carbón que era un arma en sí mismo. Nervioso, preguntó, su voz un zumbido bajo en mi oído. Me encontré con su mirada en el reflejo. No, estoy lista. Y lo estaba. El incidente de Singapur, la pelea, el desmoronamiento de Liam. Todo había sido una forja que forjó nuestra relación hasta convertirla en algo inquebrantable. Nos habíamos enfrentado a conflictos internos y fantasmas externos, y aún seguíamos siendo más fuertes. La sala de reuniones de DARPA era un templo de seguridad nacional y alta tecnología. El aire era fresco, circulado por sistemas silenciosos y eficientes. Los hombres y mujeres sentados a la larga y pulida mesa eran algunas de las mentes más brillantes y escépticas del planeta. Sus rostros eran neutrales, sus ojos no se perdían nada. Esta era la verdadera prueba. No contra mi pasado, sino por nuestro futuro. No usamos diapositivas ni apuntes. Nos presentamos ante ellos como una sola entidad unificada y comenzamos a hablar. Fue una conversación, un baile intelectual. Alistair empezó exponiendo la gran visión con una amplitud impresionante que hacía que lo imposible pareciera inevitable. Habló de cifrado resistente a la tecnología cuántica, de redes de defensa impulsadas por IA capaces de aprender y adaptarse en tiempo real, de una nueva era de seguridad nacional basada no en la fuerza bruta, sino en una previsión sublime e inteligente. Entonces tomé la posta. Me sumergí en la arquitectura. Hablé de las redes neuronales, las matrices energéticas sostenibles que lo impulsarían todo, los mecanismos de seguridad y los marcos éticos integrados en su código. Traduje su visión a una realidad ejecutable e innegable. Mi voz sonaba serena, mis explicaciones cristalinas. Cuando un general de rostro severo y pecho repleto de condecoraciones cuestionó la latencia del procesamiento, no me inmuté. Desmantelé su preocupación con 3 modelos alternativos de flujo de datos, que presenté sin dudarlo un instante. Intercambiamos ideas, nuestras mentes tan perfectamente sincronizadas que era como si compartiéramos una sola consciencia. Él presentaba el qué, yo el cómo. Él planteaba el desafío, yo diseñaba la solución. Fue una actuación, sí, pero también la cruda realidad de quienes éramos juntos. Durante 45 minutos cautivamos a la sala. El escepticismo inicial dio paso a una intensa concentración, luego a una creciente admiración. Vi gestos de asentimiento. Vi notas garabateadas.
Vi una luz de comprensión y luego de entusiasmo en los ojos de estos pioneros anticuados. Al terminar, hubo un momento de silencio absoluto. Entonces la jefa del comité, una mujer de mirada penetrante y un corte de pelo práctico, se inclinó hacia adelante. Señor Avance. Señor Thorne, dijo, y su voz resonó en la silenciosa sala. Esa fue la propuesta más concebida, brillantemente articulada y francamente, aterradoramente factible que he escuchado en mis 20 años en esta agencia. Nos has dado no solo un producto, sino un cambio de paradigma. Nos miró con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro. El contrato es tuyo. A la espera de la verificación exhaustiva habitual, claro. Pero a partir de ahora, considéralo tuyo. El oído abandonó mis pulmones en un santiamén. La mano de Alistair me rozó la espalda, una presión sutil y tranquilizadora. Lo habíamos logrado. Habíamos transformado el mundo, o al menos nos habían dado las llaves para hacerlo. Concluidas las formalidades, salimos del edificio. El peso de la victoria nos abrumaba no como una carga, sino como un manto. Nuestro chofer nos esperaba, pero Alistair negó con la cabeza. Caminemos, dijo. Caminamos por las tranquilas calles del distrito gubernamental, mientras el sol del atardecer proyectaba largas sombras. El silencio entre nosotros era reconfortante, impregnado de un profundo logro compartido. Estuviste magnífica ahí dentro, dijo, rompiendo el silencio. Cuando rebatió al general Briggs sobre el tema de la latencia, nunca había visto a nadie desmantelarlo con tanta elegancia. Estuvimos magníficos, corregí, haciéndome eco de mis palabras de Mónaco, pero esta vez con una certeza más profunda y firme. Se detuvo y se giró para mirarme en la acera desierta. Los imponentes edificios gubernamentales neoclásicos se alzaban a nuestro alrededor, testigos de nuestro triunfo. Necesito decirte algo, dijo con una expresión inusualmente seria. Nuestro matrimonio comenzó como una estrategia, una fusión de bienes, una unificación de poder, una forma de presentar una fachada inexpugnable al mundo y a tu pasado. Mi corazón, aún con la alegría de la victoria, se aceleró. Estaba a punto de decir que todo era un acuerdo comercial. ¿Que la intimidad, la tregua, el fuego compartido eran solo parte del trato? Lo sé, dije en un susurro, pero se ha convertido en la aventura más importante de mi vida, continuó, su mirada cautiva. La empresa, los contratos, la fortuna, su infraestructura. Es el andamio. Alera, eres la obra maestra que hemos estado construyendo en su interior. No te convertí en una reina de hielo. Descongelaste el permafrost que rodeaba mi alma. Metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo negro. Me quedé sin aliento. Nuestra primera ceremonia fue para el papeleo. La segunda en el club de campo fue para una audiencia. Él abrió la caja. Dentro no había un anillo, sino un par de exquisitos pendientes de diamantes en forma de pera, afilados y brillantes, muy parecidos a los que había llevado en Mónaco, pero estos eran más intensos, más únicos. Esto, dijo con la voz cargada de una emoción que nunca antes le había oído, es para nosotros. El único público que importa. No me estaba pidiendo que me casara con él. Me estaba diciendo que ya lo estaba, en todos los sentidos. Nos estaba celebrando. Lágrimas, las primeras lágrimas verdaderamente felices y desahogadas que había derramado en años, brotaron de mis ojos. No era una reina de hielo. Era una mujer amada por un gigante. Son hermosos, logré decir con la voz entrecortada. Eres tú, corrigió suavemente. Afilados, brillantes y absolutamente únicos. Lo sacó y allí mismo en la acera, con el peso de un contrato gubernamental en nuestros bolsillos y el sol poniente reflejándose en el mármol que nos rodeaba, reemplazó con cuidado los sencillos pendientes que llevaba por los nuevos y deslumbrantes diamantes. Mientras sus dedos rozaban mis orejas, una sensación de plenitud me invadió, tan profunda que casi me mareaba. La venganza era un libro de cuentas cerrado. La fortuna era una herramienta. El hombre con el que me había casado para dejar escapar otro suspiro era ahora el hombre cuyo amor me hacía sentir verdadera, poderosa y eternamente vista. Lo miré, los diamantes reflejando la luz, sintiendo su nuevo peso. Una sonrisa lenta, descarada y absolutamente alegre se dibujó en mi rostro. Así que, dije entrelazando mi brazo con el suyo mientras seguíamos caminando, con el futuro extendiéndose ante nosotros, brillante e infinito.
Un cambio de paradigma, ¿no? Supongo que es un buen comienzo. La risa de Alistair, rica, plena y libre, resonó en los edificios de piedra, un sonido de triunfo puro y puro. Cariño, dijo acercándome más. Contigo es solo el principio. Y mientras caminábamos hacia la luz dorada del atardecer, supe que tenía razón. Habíamos dejado atrás los suspiros del pasado. Ahora solo quedaba el rugido de nuestro futuro juntos. El fin.